Hay que estar muy mal de la cabeza para estar en una corte mientras te acusan de haberle quitado la vida a 2 policías y no solo reírte de lo que dice el juez, sino encima repetir que ojalá pueda salir pronto para poder acabar con más oficiales, todo con una sonrisa en el rostro. Y este es el caso de Luis Bracamontes, un criminal mexicano cuya imagen de prácticamente villano en la vida real fue usada por políticos para vender sus ideas en campaña contra los migrantes con la propaganda de que todos los latinoamericanos somos así. El caso Luis Bracamontes dio mucho de qué hablar por la forma tan descarada en la que este criminal celebró sus crímenes, y a continuación vas a entender el por qué este hombre actuó de esta forma tan perturbadora ante todos los medios, porque sí, esto tiene un porqué, aunque está un poco chiflado igualmente este hombre, pero pues ahí les va igualmente la explicación. Luis Bracamontes nació en el año 1970 en Culiacán, Sinaloa, así que como podrás intuir, el carácter de nuestro protagonista se vio más influenciado por el ambiente de descontrol de su ciudad más que por las cosas buenas. Y es que Culiacán no es precisamente conocido por sus hermosos jardines de tomates, sino por ser la cuna del narco mexicano. Es así como muchos jóvenes, y más si carecen de educación, caen en la trampa de que vivir de la delincuencia es la única forma de salir adelante. Y lo mismo le sucedió a Luis Bracamontes, quien comenzó a delinquir con robos, tráfico de sustancias, secuestros y otros delitos que lo llevaron a ser arrestado múltiples veces en México. Pero como verás, este men, no sé, tenía un poder especial que hacía que por más que lo arrestaran, siempre quedaba libre para continuar haciendo de las suyas. Es así como en 1996 Bracamontes decidió que ya era hora de jugar en las grandes ligas, por lo que cruzó la frontera ilegalmente para instalarse en Arizona, donde igualmente, a pesar de encontrarse ahora en un entorno con oportunidades, decidió seguir haciendo el mal, y su primer encuentro con la ley no tardaría mucho en llegar, ya que en septiembre de 1996 oficiales encubiertos lo atraparon vendiendo crack en un apartamento de Phoenix, además de que tenía bajo su posesión un rifle de calibre 22 sin papeles. Por dicho episodio, Bracamontes recibiría una condena de 3 años con libertad condicional, y aquí es donde empezamos a ver algo curioso, y es que los reportes oficiales describían a Bracamontes como alguien con una actitud negativa hacia el proceso legal y que era reacio a asumir responsabilidad por sus acciones, básicamente que era un caso perdido, y los funcionarios lo sabían. Aún así le dieron libertad condicional, pero como estaba de ilegal en el país en 1997, lo deportaron a México. Y ahora problema resuelto, ¿verdad? Pues no, porque para el año 2001 Bracamontes ya estaba de vuelta en Phoenix, otra vez traficando sustancias, y esta vez la policía lo encontró dormido en el suelo de una casa con bolsas de crack en los bolsillos, bolsas de hierba y una pistola. Pero el plan maestro de Bracamontes para salirse con la suya fue decir que su verdadero nombre era Julián López Gutiérrez, y que de las cosas que le encontraron que solo el crack era suyo, pero al poco tiempo descubrieron su verdadera identidad y ese mismo año lo volvieron a deportar a México. Ya saben, como dicen por ahí, la tercera es la vencida, y al poco tiempo Bracamontes volvió a cruzar la frontera, pero esta vez logró pasar desapercibido durante años, al punto de que hizo su vida, se fue a vivir a Utah y se casó con una mujer de nombre Janel Márquez, y de esta manera llegamos al 24 de octubre de 2014, el día en el que todo cambió. Esta tarde Luis y Janel estaban en Sacramento, California, específicamente en el estacionamiento de un motel en el vecindario de Arden Arcade, y para su mala suerte los oficiales Danny Oliver de 47 años y Michael Davis Jr. de 42 se acercaron al vehículo de la pareja para una inspección de rutina, pero lo que estos dos oficiales no sabían era que estaban a punto de encontrarse con un psicópata tras el volante. Por su pensamiento victimista, Bracamontes odiaba a la policía. Para él, ellos eran los malos porque siempre lo deportaban. Es por ello que en esta ocasión, sin mediar ni una palabra,
el hombre sacó un rifle AR-15 para luego abrir fuego contra los oficiales a quienes no les dio chance de reaccionar. De esta forma, Danny Oliver recibió un disparo que acabó con él instantáneamente, y lo mismo sufrió el oficial Michael Davis, quien fue víctima del mismo destino. Es así como en un abrir y cerrar de ojos, dos padres de familia y servidores públicos que simplemente estaban haciendo su trabajo, perdieron la vida por un criminal que el sistema creyó que había expulsado del país. Luego de abrir fuego, Bracamontes y su esposa huyeron de la escena y comenzaron una jornada de terror en la que se desplegaron varios vehículos para capturar al criminal, quien disparó contra otros civiles, robó múltiples vehículos a punta de pistola e hirió a más personas, incluyendo a otro oficial de policía. 6 horas duraría la persecución, pero finalmente Luis y Janelle fueron localizados escondidos en una casa, rodeados por las autoridades, y no tuvieron más opción que entregarse. En este punto sería donde la historia terminaría por convertirse en la noticia del momento, y es que cuando Bracamontes fue capturado, en lugar de mostrar remordimiento o al menos intentar negar los cargos, este hombre se jactó de sus crímenes frente a las cámaras con una sonrisa en la cara y la arrogancia de alguien que se cree intocable. Y es que para este criminal, el haber acabado con 2 oficiales era un trofeo. Para ese momento nadie sabía que el sospechoso se llamaba Luis Bracamontes, y es que durante todo este tiempo, este había usado documentos falsos bajo el nombre de Marcelo Márquez. Es así como se descubrió que efectivamente era un inmigrante ilegal que había sido deportado 2 veces anteriormente. El sistema había fallado de manera estrepitosa y 2 familias estadounidenses habían pagado el precio más alto por esa incompetencia. También se reveló que al momento del tiroteo, Bracamontes estaba bajo los efectos de la metanfetamina, lo que podría explicar su comportamiento aún más errático y violento de lo usual, pues seguramente sabía que una vez lo revisaran lo iban a deportar, así que como no tenía nada que perder, mandó todo a la miércoles. Inicialmente, su esposa Janelle trató de presentarse como una víctima bajo amenaza, pero fue desmentida cuando las cámaras de seguridad del motel mostraron que ambos se comportaban de manera afectuosa momentos antes del tiroteo. Cuando comenzó el proceso judicial, Luis Bracamontes trató de ganarse toda la atención que no le dieron de chiquito, y es que en lugar de mantenerse callado o tratar de defenderse, decidió confesar todo con orgullo y tono burlón hacia la familia de las víctimas, hasta llegó a decir, y cito: "No tienen que investigar nada más, yo maté a esos policías, me pueden ejecutar, soy culpable. No me arrepiento de esa mierda. Lo único de lo que me arrepiento es de haber matado solo a 2. Ojalá hubiera matado a más cabrones de esos. Desearía haber matado a más de esos hijos de p***. No hay necesidad de un juicio. Saldré y mataré a más". Por si no fuera suficiente, Bracamontes tuvo que ser retenido físicamente porque se puso agresivo. Incluso amenazó con matar a sus propios abogados, quienes trataron de argumentar que tenía problemas mentales y que no era apto para enfrentar el juicio. No obstante, el juez desestimó esta defensa. Ahora visto que Luis Bracamontes era lo más cercano a un villano en la vida real, por supuesto que su caso se convirtió en una mina de oro para aquellos políticos con argumentos anti-inmigrantes. Y ahora el foco del caso se centraría en que Donald Trump, quien en ese momento estaba construyendo su plataforma política basada en la retórica anti-inmigración, encontró en Luis Bracamontes el ejemplo perfecto para justificar sus políticas. Trump, ahora en el poder, invitó a las viudas de los oficiales que perdieron la vida a asistir a su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso en febrero de 2017. Utilizó sus historias de dolor como combustible para su agenda política, lo cual, aunque comprensible desde una perspectiva de seguridad, también fue criticado por usar estas tragedias personales como herramientas de campaña. Pero aún así, el señor anaranjado no dejó las cosas así y al año siguiente publicó uno de los anuncios políticos más controversiales de la historia reciente. That's illegal immigrant Luis Bracamontes, charged with murdering 2 police officers. It's pure evil. President Trump is right.
Build the wall. Deport criminals. Stop illegal immigration now. Democrats who stand in our way will be complicit in every murder committed by illegal immigrants. President Trump will fix our border and keep our families safe. I'm Donald Trump, and I approve this message. Este video, en conjunto a otro más en el cual un hombre que está intentando cruzar la frontera le responde a una reportera que está pidiendo perdón por uno de sus crímenes, y cuando esta le pregunta qué era lo que había hecho, este respondió como que asesinato o intento de asesinato, y pues ya por ello Trump empezó a decir como que todos los inmigrantes ilegales tenían ese perfil. Y es cierto que el caso Bracamontes es una muestra de que el sistema migratorio no estaba funcionando bien, pero la realidad es que sus deportaciones anteriores habían ocurrido tanto bajo administraciones demócratas como republicanas. De hecho, al menos una de ellas había ocurrido durante el gobierno de George W. Bush, un republicano. Es por ello que muchos políticos de ambos partidos criticaron el anuncio. Varios medios de comunicación e incluso Facebook retiraron el video de su plataforma, pero una realidad era que algo en el sistema debía cambiar para que personas como Bracamontes no siguieran haciendo de las suyas. Es por ello que se comenzó a investigar más en profundidad cómo funcionaban muchas de las supuestas deportaciones, y en estas a los deportados ni siquiera los mandaban a su país formalmente como uno podría creer, sino que como que les daban una orden, así como que una cartita de que oye, pues vete del país, o los mandaban a juicio y estos por sus propios medios tenían que irse del país. Ajá, sí. Claro, como que si un criminal que ni respeta la ley o siquiera los derechos de los demás va a poner de su parte para irse de un país que tiene 1000 veces más oportunidades que el suyo. En todo caso, así solo expulsas a los que cumplen las leyes, al buen ciudadano. En estas deportaciones a mucha gente ni siquiera las mandaban bien lejos, sino que las dejaban en la frontera y que ellos mismos averiguaran cómo volver a su país, cuando en esa situación lo más fácil en realidad era volver a los Estados Unidos, tal como sucedió en este caso. En febrero de 2018 finalmente llegó el momento que todos esperaban, la sentencia de Luis Bracamontes. El jurado lo encontró culpable de todos los cargos y le dictó la pena de muerte. La reacción de Bracamontes fue exactamente lo que cualquiera podría haber predicho. Sonrió, aplaudió silenciosamente y mantuvo esa mirada desafiante ante todos en la corte. Para él, la pena de muerte no era un castigo, era una victoria. Había logrado exactamente lo que quería desde el principio, que era ser el centro de atención. Pero en cambio, el caso de su esposa Janelle fue diferente. Su defensa inicialmente trató de presentarla como otra víctima de Bracamontes, argumentando que él la había amenazado de muerte para que lo acompañara. Pero el juez determinó que había evidencia suficiente para demostrar que esto no era cierto. De esta manera, esa misma semana, Janelle fue declarada culpable, recibiendo un total de casi 50 años de prisión. A diferencia de su esposo, Janelle lloró cuando escuchó su condena, y es que prácticamente va a pasar lo que le queda de vida en prisión. Aunque Bracamontes recibió la pena de muerte, la realidad es que en el corredor de la muerte de California hay 746 presos esperando su ejecución, y el tiempo promedio entre la sentencia y la ejecución es de 18 años. California no ha ejecutado a ningún condenado desde 2006, por lo que lo más probable es que Bracamontes muera de vejez en prisión, y quién sabe si en algún momento se arrepentirá o si hasta el último momento recordará con una sonrisa todo el mal que hizo. Si te gustó el video, te recomiendo el caso de la operación policial más controversial de los últimos tiempos. Y es que en serio no sé cómo lo hacen en Estados Unidos, pero siempre la policía está metida en un drama.